Ya conocemos la sorted list. Vamos a ver una estructura con un manejo muy parecido, pero con un par de conceptos distintos de fondo. Vamos a hablar de las tablas hash. Para ello vamos a partir del ejemplo anterior y ver que con muy pocos cambios funciona con una estructura cuyo manejo es igual, pero cuya base, cuya forma de implementación es distinta. Este era nuestro primer ejemplo de sorted list, todavía sin usar generic, una sorted list en la que en teoría podríamos guardar cualquier cosa. Si yo quiero probar qué es eso de la tabla hash, me bastaría con decir en vez de sorted list, quiero hash table. Como peculiaridad verás que sorted list la L se escribe en mayúsculas y en cambio en hash table la T no se escribe en mayúsculas, es una excepción. Array list sí que empezaba la L en mayúsculas, pero por algún misterio, a la hora de definirlo los creadores de C# decidieron que en hash table la T no debería estar en mayúsculas como si no fuera parte de dos palabras. Solo he hecho ese cambio, solo he cambiado hash table donde antes ponía sorted list. Si lanzo el programa verás que se comporta igual que antes. Vuelvo a tener hello, que es la traducción de hola, y no me aparece traducción de adiós porque no lo he añadido a ese diccionario. Entonces, ¿qué sentido tiene tener dos estructuras aparentemente tan similares, pero con nombres distintos? Pues la idea está en que por dentro la implementación no es la misma. Un sorted list intenta no ocupar demasiado espacio y se puede recorrer en orden. Cuando hablemos de enumeradores lo veremos. Yo puedo ir sacando los datos de uno en uno y esos datos aparecerán ordenados. Entonces es razonablemente rápido y me permite sacar datos en orden. Una tabla hash es una estructura muy distinta internamente, es una estructura muy grande. Porque con una tabla hash lo que se pretende es que el acceso sea instantáneo. Que no haya que hacer una búsqueda, ni siquiera una búsqueda binaria, que es un poco más rápida que una búsqueda normal, sino que el acceso sea directo. No vamos a entrar en detalles, pero la idea es que se crea una función hash, una función de dispersión, que lo que hace es que a cada clave, por ejemplo a esa palabra hola, le asigne un valor numérico. De forma que cuando yo digo comprueba si está hola, mira ese valor numérico que le correspondería a la palabra hola y ve si en esa posición de un supuesto array enorme existe un dato o no. Con lo cual el acceso es rapidísimo a cambio de ocupar mucho espacio. Si la tabla hash ocupara poco, varias palabras podrían tener la misma correspondencia numérica y habría colisiones. Las colisiones ralentizan mucho el acceso. Por eso una tabla hash por lo general será muy grande. Aún así yo puedo forzar y decirle, esta tabla hash va a tener por ejemplo 10.000 datos, para asegurarme de que esté optimizada para esa cantidad de datos. Y eso lo haría en el constructor. Aquí yo pondría, quiero una tabla hash para 10.000 datos. Y no sé cuántos ocupará, dependerá de la implementación exacta que haga el compilador. Pero igual, por ejemplo, reserva 1.000.000 de espacios para guardar 10.000 datos a cambio de que ese acceso luego sea instantáneo. Insisto, el detalle importante. Una tabla hash está optimizada para velocidad, mucho más que una sorted list. A cambio ocupa mucho más espacio. Entonces, aunque el manejo sea aparentemente igual, yo tendré que decidir si quiero máxima velocidad a cambio de ocupar mucho, o si quiero una velocidad no tan grande a cambio de que ocupe menos. Si quiero máxima velocidad usaré hash table, si quiero que no ocupe demasiado usaré sorted list. Vamos a ver ahora cómo sería la versión que emplea generics, la versión con tipo. Igual que antes, parto del ejemplo que había hecho con sorted list para que se vea que las diferencias son mínimas. Va a haber una peculiaridad que es la que ya habíamos encontrado con los array list, que es que cuando uso generic ya no se llama array list sino list. Aquí cuando uso generic ya no se llama hash table sino dictionary, diccionario. Entonces tendré un diccionario cuya clave es un string y cuyo valor es un string. Y lo mismo lo que pondría en el otro lado. Al igual que ocurría con la sorted list, ahora ya no usaré contains, sino contains key, si contiene una cierta clave. Pero salvando ese detalle, volvemos a ver que el manejo es idéntico al de sorted list, simplemente a cambio de que yo utilice una palabra distinta, utilice dictionary en vez de sorted list. Pero insisto, internamente el comportamiento es distinto. Un dictionary o una tabla hash va a ocupar mucho más espacio, va a ser increíblemente rápida, va a ser de acceso instantáneo. Un sorted list va a ser rápido pero no tanto, va a ocupar mucho menos espacio. Tendremos que decidir cuál usamos en cada caso.
según lo que nos interese. Como ejercicio propuesto, habíamos hecho un diccionario. Ahora vamos a hacer una variante de ese diccionario que lo que haga sea, en vez de usar un sorted list, usar una tabla hash. Ya sabes, o bien sin tipo o bien con tipo, con lo cual se llamaría dictionary.